Bienvenidos al Círculo del Dr. Frankenstein. Nosotros somos Carmila, Warlock y Karnaki, quienes platicaremos de lo que más nos gusta, temas de literatura fantástica y ciencia ficción. Y el tema de hoy, como pudieron ver en el título, es el último elemento de esta saga, el aire. Por fin lo terminamos, amigos. Ha concluido esta saga épica. Casi dura lo que la pandemia, güey, no mames. Básicamente. ¡Oh! Sí, cierto, no me había dado cuenta. Bueno, al menos que quede claro que la cuarentena en México. Sí, obviamente. La jornada de sana distancia, porque debemos entender que debemos seguir Por favor, medidas. no salgan a parrandear, se los pedimos. Sí, y miren que nosotros extrañamos parrandear porque no nos hemos visto en 3 meses y medio. Lo más cercano que tengo ahorita eso es, creo que doparme con pastillas que me recetaron, así que ya se necesita un poco de ambiente nocturno y ya saben, déjalo. Siento que alguien va a preguntar por esto, ¿sabes? Todo es con autorización médica, así no se automediquen. Apunto foto de la receta. No, bueno. Pero sí, amigos, este es el último elemento, el aire. Uno muy interesante. Sí, pues, de hecho, es un elemento muy padre en el sentido de las diferentes acepciones que puede llegar a tener, porque se le relaciona con otro tipo de energías, con otro tipo de nombres que van muy con él, ¿no? Por ejemplo, sabemos del aire, según Chevalier, que es el mundo intermedio entre el cielo y la tierra. Y de acuerdo a algunas creencias judio-cristianas, es el soplo, es decir, lo que da vida. También es un móvil universal, está muy relacionado con el fluir, con el llevar de un lado a otro. En el esoterismo ismaelita, por ejemplo, es un principio de composición y de fructificación. También es un medio que las energías tienen como propias, es decir, por ahí viaja la luz, el color, también algunas vibraciones interplanetarias están relacionadas con el elemento aire. Y bueno, ¿qué más? También lo vemos asociado a la inestabilidad justo por esta sensación del fluir, ¿no? Cuando el aire es desordenado, tiene esta sensación de inestabilidad. Sí, bueno, en el caso de, tú mencionas lo que dice Chevalier, mientras que en Cirlot podemos encontrar que comienza siendo una diferenciación entre lo que son los elementos activos y masculinos. Los activos y masculinos serían precisamente el aire y el fuego. Estos dos los podemos ver también semejados, precisamente por el principio creador que los considera. En algunas cosmogonías se entiende precisamente, bueno, se le da prioridad al fuego, ¿no? Como el elemento creador, pero pues no solamente es el fuego, sino que también el aire es fundamental para esta creación. Debemos entender que hay como una especie de 3 factores con los cuales es asociado el elemento aire.
que son el hálito vital creador, y esto nos remite a la palabra. También el viento como tempestad, que está ligado en muchas mitologías a la idea de la creación. Y también el aire es asociado al espacio como ámbito de movimiento y de producción de procesos vitales. También debemos de entender que en algunas, se le llega a considerar al aire también como que con la concentración de este se produce la ignición y de estas derivan las formas de vida. Entonces esto nos da también, como mencionaba, la idea de un elemento con característica de creador. Bueno, también debemos entender que el aire es como una especie de medio de transporte, ya que, por ejemplo, la luz, el vuelo, la ligereza, el perfume y el olor son elementos en conexión con el simbolismo general del aire. O sea, que básicamente el aire también es como una especie de mediador. Ujú. Sí, ahí un poco relacionado con lo que tú dices, pues entra este aspecto que mencionabas primero, ¿no? Lo de el hálito vital se asocia al viento. Sir Lot lo define como que es el aspecto activo violento del aire. Sí, ¿no? O sea, es como la máxima actividad del aire, o sea, el viento lo que origina ese movimiento, origina el huracán, ¿no? Que es como esta conjunción de los 4 elementos. Y por lo tanto, el huracán tiene un poder de renovación, ¿no? Destruye, pero a la vez permite que se cree nueva vida. Chevalier también lo define, define que tiene varios aspectos el viento, ¿no? Dice que por su agitación es símbolo de vanidad, inestabilidad e inconstancia. Y efectivamente, como pues ya habíamos mencionado, es sinónimo del hálito, ¿no? Del hálito de la vida. O sea, es el espíritu, el influjo espiritual de origen celeste, ¿no? Él menciona que en 3 religiones aparece, por ejemplo, en el Corán, dice que los vientos son los mensajeros divinos. En el cristianismo, el viento le da el nombre al Espíritu Santo. Y en el hinduismo, Vayu es el viento, que Vayu es el hálito cósmico y el verbo. Y pues el viento también, pues vemos constantemente que está asociado a los puntos cardinales, a las direcciones del espacio, ¿no? A los puntos cardinales, los vientos de la antigüedad, la rosa de los vientos, la torre de los vientos. Sí, aquí cabría aclarar también que en algunas mitologías, como ya lo hemos venido diciendo, es un hálito de principio. Entonces, algunas mitologías consideran que no es necesario tener un dios del viento, puesto que es la representación de la divinidad en sí, ¿no? Uh-huh. Me gusta, me llama la atención que también encontramos en el de Sir Lot que menciona un poco algo que decía Nietzsche, no sé. El aire es una especie de materia superada, adelgazada, como la materia misma de nuestra libertad, y agrega que la marca verdadera de lo aéreo se funde en la dinámica de la desmaterialización. O sea, me gusta esa idea del viento como algo no pesado, sino al contrario, como que precisamente, podríamos decir que puro, Uh-huh. ¿no? O sea, es muy liviano. Sí, sí. Bueno, desde este aspecto, ¿no? Porque ya si mencionamos los huracanes, como decía, pues eso es un poco más violento, ¿no? Definitivamente. Y también menciona algo que dice que se combinan con el sentimiento de lo aéreo, las sensaciones, recuerdos o ideas del frío y el calor, de lo seco y de lo húmedo, que son pues factores ambientales y climáticos. Y eso me gusta porque es como que llega a 2 puntos que son opuestos, ¿no? Uh-huh. Exacto. Hay otro aspecto del viento que me parece importante mencionar. Chevalier menciona que el viento, cuando aparece en los sueños, es como predice, anuncia que se viene un acontecimiento o un cambio importante, ¿no? Precisamente esto de los vientos del cambio, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces ya con estas referencias que tenemos, bueno, también
una anotación. Durante el romanticismo fue muy, ya habíamos mencionado con los otros elementos que fue muy característico de esta corriente estética el hablar de los elementos y en general. Y pues Percy Bysshe Shelley, uno de los poetas románticos más importantes, le hizo una oda al viento del oeste, que no leeremos aquí porque pues a lo mejor le dedicaremos algún episodio a Percy, pero sí, en general los poetas románticos tenían este interés por saber de los elementos y por dedicarles como sus poemas y cosas por el estilo, ¿no? Sí, sí, sí. Se me olvidó que ibas a decir que lo iba a hacer para una lectura posterior y yo iba a empezar, que lo lea, que lo Si quieren que lo lea, leo un pedacito, porque en realidad es un poema largo. un pedacito, pedacito. así un preview. Bueno, Vale. Ok. Como ya dije, se llama Oda al viento del oeste de Percy Bysshe Shelley y la traducción al español es de Manuel Moya. 1. Oh salvaje viento del oeste, hálito del otoño, tú, de cuya invisible presencia se alejan las hojas muertas como espectros huideros de un mago. En pútridas multitudes, gualdas negras, pálidas y de rojos desvaídos, oh tú, que a las aladas semillas empujas hacia su oscuro lecho invernal, donde frías y abatidas restarán, como cadáveres en tu tumba, hasta que tu azul hermano, la primavera, haga soplar su clarín sobre la soñadora tierra y llene, portando leves tallos, cual rebaños que tristaran en el aire, con vivos colores y fragancias el llano y la montaña. Oh indómito espíritu que por doquier te agitas, si ahora destructor, protector más tarde. Escucha, oh, escucha. Qué bonito. Cergut. Bueno, quizás con eso podemos ir entrando a la parte de las obras, ¿no? De las obras que escogimos para este elemento. Sí, perfecto. Pues sí, ¿quién quiere comenzar? Warlock, ¿qué? No sé. Está bien. Bueno, pues el cuento que yo elegí es Nos han dado la tierra, viene en El llano en llamas de Juan Rulfo, y a pesar de que el título menciona tierra, me voy a centrar en la parte del viento y el aire. En este cuento podemos ver una especie de narración o descripción de, pues básicamente una extensión bastante amplia de tierra cálida y poco grata para la fertilidad de la siembra, que se le conoce como el Llano Grande. Esta tierra se la dieron a un grupo de personas, pero pues básicamente no se puede cultivar ni sembrar, ni bueno, no se puede hacer nada con esa tierra. Entonces van caminando y se van haciendo una serie de descripciones de básicamente pues, de cómo es ese lugar. Pero a mí lo que me llama la atención de este cuento es precisamente que hay unas partes en las que, pues aunque es un lugar desértico, estas personas escuchan pues el ruido de perros o les llega la sensación del olor de las personas, de la sociedad, ¿no? Pero eso es porque se da gracias al aire, al viento precisamente. Hay una parte que dice, hay un pueblo, se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor humano y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Pero el pueblo está todavía muy allá, es el viento el que lo acerca. Y pues justamente me gusta, bueno, me creí óptimo este cuento pues precisamente por esa característica que tiene el aire, que es como un portador o un vehículo para transmitir pues otras esencias, otros elementos precisamente. Y es que en conjunción con el calor, pues generan
pues hasta a veces espejidos, ¿no? O hacen que la gente empiece a Ujú. desvariar un poco. Corta ese último. ¿Por qué? Y pues sí, básicamente el cuento va nada más de cómo estas personas van con el delegado a donde les entregan, hacen repartición de tierras y luego pues hacen un trayecto bastante largo y tedioso de varias horas hasta regresar al pueblo donde van a quedarse. Entonces, pues básicamente lo que me importaría sería, pues un poco más adelante, hablar de la importancia del aire en este cuento. Hay otro fragmento que dice: uno platica aquí y las palabras se calientan en la boca con el calor de afuera, y se le resecan a uno la lengua hasta que acaban con el resuello. Entonces, pues volvemos a tener esa idea de la mezcla del aire con el calor, con la parte árida y lo que genera en las personas, en el ser humano. Y bueno, también vemos como respecto a los otros elementos, en este caso el agua, pues como hay una gran cantidad de calor, pues el viento la aleja el agua de ahí. No llueve. Ahora, si se mira el cielo, se ve a la nube aguacera, corriéndose muy lejos, a toda prisa. El viento que viene del pueblo se la arrima empujándola contra las sombras azules de los cerros. O sea, se lleva el agua. Y ya básicamente cuando van llegando al pueblo, hay otra cita que me gusta que dice: ahora los ladridos de los perros se oyen aquí, junto a nosotros, y es que el viento que viene del pueblo retacha en la barranca y la llena de todos sus ruidos. Y eso ya básicamente es como la idea de cuando ya van llegando justamente al pueblo, ¿no? Pues muy interesante. Ya platicaremos en un ratito sobre tu cuento. El que yo elegí se llama Alguien desenvaina estas rosas, en la compilación de cuentos Ojos de Perro Azul de Gabriel García Márquez, y el cuento es de 1952. Iba a empezar a leerle, pero ya me acordé que no lo leemos, nada más contamos de qué trata. Pues bueno, sí, Aplica la el mía, cuento solo trata citan los fragmentos. de una voz que está narrando cómo, cómo se desplaza de un lado a otro, es decir, de una como colina hacia la ventana de una casa. Entonces empieza a decir que, que está pensando en llevar rosas a su tumba. Entonces, pues aquí ya sabemos que es un espíritu, por así decirlo, ¿no? Y pues a lo largo del cuento empieza a contarnos, vaya, empieza a contarnos eh, cómo es que cómo es que las lleva. Cuenta que llega a la ventana de una casa que en realidad pues esa fue su casa cuando estaba vivo, y que tenía una amiga muy cercana que era como su hermanita. Entonces esa persona cuando es mayor adquiere la propiedad, y me gusta mucho esa cómo describe a esa persona, porque dice que para él es como si no hubiera pasado el tiempo. Bueno, cabe aclarar que es una voz masculina porque especifica desde el principio que era un cuerpo de niño y cosas por el estilo. Entonces, pues desde el principio nos dice que es una voz masculina. Y bueno, eh, dice que para cuando la ve, para ella es como si nunca hubiera pasado el tiempo. Cuando él la ve a ella es como si nunca hubiera pasado el tiempo, porque la sigue viendo como esa niña que se quedó paradita al ver el cuerpo del niño, y que él siempre está en una mecedora en una esquina, mientras ella está vendiendo sus flores. Y bueno, entre esas flores hay rosas, entonces siempre les dice pues a los que pasan eh, a comprarle, ok, no. Y cuando la gente va a comprarle las flores,
en especial un ramo de rosas, pues dice que espera que le paguen y de repente les dice, coge las de la derecha, que las de la izquierda son para los santos. Y pues ya, entonces él cuando le desordena las rosas, que en realidad no las desordena, sino él intenta como agarrarlas para llevar a su tumba. Siempre se le cruza algo, es decir, siempre, siempre pasa que o ella se queda dormida ahí, o está o se duerme hasta muy tarde, en fin, que nunca puede terminar de agarrar las rosas para llevarlas a su tumba, porque a ella siempre se le olvida. O sea, ella siempre tiene como esa intención de llevar las rosas, pero no puede o no se acuerda. Entonces él siempre quiere hacer como ese favor, pero sí dándole las rosas. Y bueno, aquí va un poco la razón por la que está relacionada con el elemento, ¿no? Dice, cito el último párrafo. Este día habrá una transformación en todo esto, porque yo tendré que salir otra vez de la casa para avisarle a alguien de que la mujer de las rosas, la que vive sola en la casa arruinada, está necesitando 4 hombres que la conduzcan a la colina. Entonces quedaré definitivamente sola en el cuarto, pero en cambio ella estará satisfecha, porque ese día sabrá que no era el viento invisible lo que todos los domingos llegaba a su altar y le desordenaba las rosas. Sí, y aparte está muy, muy bonito y muy tierno porque como ya pasa el tiempo, dice que en vez de ser como la hermanita que él siempre vio en esa amiga, es como si estuviera cuidando, como si una abuelita estuviera cuidando de su nieto inválido, porque él siempre está en la mecedora y es muy triste porque, o sea, de alguna manera él todavía no ha aceptado esa muerte que tuvo, ¿no? O sea, sigue estando en ese plano y sigue estando ahí con ella y así. Oh, mi corazón. Qué bonito. Bueno, Sí. me entiendo. Ok, ya, el último es el mío. Yo escogí una novela. Es... novelita es como para niños de 11, 12 años en adelante, ¿no? Pero bueno, se llama Hasta el viento puede cambiar de piel, de Javier Malpica, escritor mexicano. Y, ok. Contexto previo, este cuento está muy inspirado en las desapariciones de mujeres en el norte del país, ¿no? Es más, la dedicatoria del libro reza así: a los cientos de mujeres desaparecidas en la región norte de México. Entonces, sí. Entonces, la historia se centra en Ivonne, es una niña, vive en un pueblito, asumimos por lo que cuenta que es pobre, es uno de estos pueblitos pobres, ¿no? Ahí en el desierto. Ella, su pueblo es especial porque, por una parte, los hombres no hacen nada, ¿no? No porque no quieran hacer nada, sino porque viven con un letargo eterno, ¿no? Llevan como 100 años con este letargo, ya no trabajan en las fábricas, ya no se mueven, o sea, no hacen nada, ¿no? Se la pasan todos los días aplastados en sus hamacas y en sus camas, ¿no? Y por otra parte, las mujeres de ese pueblo siempre nacen con un poder especial, que ellas le llaman sello. Por ejemplo, la mamá de Ivonne puede transmitir su pensamiento, ¿no? O su amiga, tiene una amiga que en realidad son como 2 niñas en un mismo cuerpo, entonces se van intercambiando de día, ¿no? Un día es una y el otro día es otra, ¿no? Hay mujeres que pues, sino mujeres que calientan con la mirada, mujeres que enfrían con la mirada, mujeres que pueden ver tus intenciones, que pueden ver si mientes. Y el poder de Ivonne es el de que su piel cambia de color con los vientos. Si el viento es del norte, su piel se cambia a rojo. Si es del sur, cambia a amarillo. Si es el viento del este, cambia a blanco. Y si es del oeste, cambia a negro. Entonces, un día desaparece una mujer. Así de la nada, ¿no? Nadie sabe a dónde se fue, porque aparte pues era la rara del pueblo, ¿no? Era la excéntrica. Y pues
a las mujeres son a las que les toca averiguar qué le pasó, ¿no? Pero la policía pues no hace nada, en el pueblo pues no hay nadie que sepa dónde se fue, y así sucesivamente día tras día van desapareciendo mujeres. Y esta Yvonne junto con sus amigos lo que hace es que empieza a investigar por su cuenta porque saben que en realidad nadie las va a ayudar, ¿no? Y bueno, pues va averiguando varias cosas, ¿no? La primera que averigua es que siempre que desaparece una mujer, bueno, todas las noches que desaparecen las mujeres, el viento del norte aparece, hace un viento súper fuerte, ¿no? Se pone ya toda roja, empieza a sudar, le entra calor, se asusta, ¿no? Porque es muy intenso. Lo segundo que averiguan es uh, en una, en un, ¿cómo decirlo? No es una cañería, en uno de estos tubos por donde pasa el agua, encuentran los zapatos de las mujeres desaparecidas. Y de otras, o sea, cientos de zapatos, ¿no? Se da a entender que son muchas más las mujeres que desaparecen. También descubren a partir de de estas pulseritas que les ponen a los bebés. Bueno, en el pueblo hay un hospital que quemaron, ¿no? Y entonces ahí descubren un montón de pulseritas para bebé, con nombres de niño. Entonces esto los lleva a deducir, junto con su maestra, que todas las desaparecidas eran niñas no queridas, que más bien sus padres querían niños. Y bueno, total pasan un montón de cosas, no terminan de saber quién está desapareciendo a las mujeres. Y una noche, la mamá de Yvonne desaparece, se la lleva el viento. Entonces, desesperada, va al hospital, se encuentra con la primera mujer que desapareció, y esta la lleva con su prima, ¿no? Y le dice, ábrele, ya no, le agradece y todo, y la mujer le dice, estás buscando a tu mamá, ¿verdad? Y ella, sí. Y y la mujer le menciona, bueno, es que nunca se les ocurrió, en vez de pedir que ellas regresaran, nunca se les ocurrió pedir que ustedes fueran a donde estaban ellas. Y entonces se la lleva, ¿no? El viento se lleva a Yvonne. Resulta que la primera mujer que desapareció, la excéntrica, es en realidad el espíritu del viento del norte. Ella es la que se está llevando a todas las mujeres. Ella, de hecho, como ella intervino en el parto de Yvonne, es por eso que su sello está tan relacionado con el viento. Y le va explicando. Hace 100 años, una mujer embarazada estaba siendo maltratada por su marido. Se defendió con una plancha, escapó, y aunque las mujeres la quisieron ayudar, los hombres, sus esposos no las dejaron. Entonces ella huyó al desierto, el marido la alcanzó, la siguió maltratando, ya la iba a matar prácticamente, y entonces apareció el espíritu, la salvó, y en ese momento hizo dos cosas. La primera es que le puso el letargo a los hombres, y a la hija de esa mujer le dio el primer sello, casi como para defenderse, ¿no? De los maltratos y demás. Y dice que ese día decidió que dentro de 100 años iba a regresar al pueblo para ver si algo había cambiado. Pero se dio cuenta de que no, que igual los hombres seguían maltratando, ya no físicamente, pero psicológicamente, ¿no? Seguían maltratando a las mujeres, a pesar del sello, pues seguían aprovechando de ellas, y pues, bueno, ¿no? Que las cosas no habían cambiado. Y le dice que lo que ha estado haciendo es recuperar a todas las mujeres del pueblo, las convierte en flores del desierto, porque en cuanto termine, va a destruir el pueblo, además de otros pueblos de la región a las que les dio los sellos y les dio el letargo a los hombres, ¿no? Entonces, pues Yvonne dice, y le da a elegir, ¿no? Yvonne, bueno, te puedes quedar, voy a destruir el pueblo, pero ella se queda pensando que tiene amigos, hombres ahí, ¿no? Su mejor amigo Mario y otro chico que pues primero era su bully, pues con todo lo que ha pasado, se convierte en su amigo, ¿no? Entonces le dice, no, pero es que los hombres pueden cambiar, ¿no? Y le dice, pues fíjate que no tengo tu fe, ¿no? No lo creo. Si algo me ha demostrado es que eso nunca pasa, ¿no? Entonces, pues le dice que le dé la oportunidad de intentarlo, ¿no? Y el viento le dice, está bien, pero va a ser en mis términos. Entonces la regresa a un punto en el pasado, como al inicio de esa semana más o menos, cuando el bully hizo que la castigaran por algo que él cometió, ¿no? Entonces, pues en ese momento cambia todo.
Ok, voy a explicarlo. En el acontecimiento de la semana, bueno, esperen, me estoy trabando yo solita. Ok. La primera vez que pasó eso, el bully firmó un dibujo de la directora como si fuera Ivonne, ¿no? Entonces, pues, recibió el castigo por él. Pero cuando regresa en el tiempo, cuando regresa ese acontecimiento, el bully se interpone así como de, no, perdón, es que yo fui el que lo dibujó, ¿no? Entonces, pues ya le dan el castigo a él. Y Ivonne le pregunta, oye, pero pues, ¿por qué saliste a mi defensa, no? Y le dice, no te rías, pero tuve un sueño de que éramos amigos, ¿no? Entonces, resulta que parece que todo el mundo soñó con que las mujeres desaparecieran. O sea, se quedó como si fuera un sueño. Esa misma noche, el viento regresa, ella cree que lo va a destruir todo, pero no, se va, el viento pasa, se va, y al día siguiente resulta que los hombres ya no tienen letargo y las mujeres ya no tienen su sello, pero al mismo tiempo como que les infunde nuevas fuerzas. Entonces, pues mujeres que vivían en una situación miserable con los hombres, pues decidieron no dejarse nunca más, ¿no? Y ahí termina la historia. Todo regresa a la normalidad. Wow. Oye, qué fuerte, ¿eh? Está muy... Sí, ya sé. Wow. Y no sé, le da un giro, no sé, es una perspectiva bastante interesante Sí, de ver ese tema. Que, o sea, de entrada es un Para tema relación. sensible y bastante fuerte para México, ¿no? Pero, no sé, ese sí. cuento, Lo wow. leí, pues sí, lo leí cuando era jovencita, ¿no? 12 años, 13. Y no lo he podido olvidar hasta el día de hoy. Así que, Lo triste de todo esto es que no ha cambiado mucho la situación. pues no. Tampoco tenemos sellos, así que, chole. Sí. Yo no había escuchado para nada de esa novela y pues creo que cumple su cometido, ¿no? O sea, si tú dices la leí cuando era niña, pues qué chido, ¿no? O sea, fue un buen momento para acercarse y ver desde una perspectiva literaria, pues cómo es toda esa situación tan deplorable Sí. que vive el país desde Justo hace mucho tiempo. recuerdo hace un tiempo que estaba leyendo sobre literatura infantil y juvenil, me apareció Javier, Este es Javier, pero Antonio sí, también es un autor. bueno, donde aparecía Malpica en, entre los autores, ¿no? De ciencia ficción y de literatura fantástica. Y una de las cosas que decían sobre la literatura infantil y juvenil actual de estas vertientes, es que era muy difícil que los niños leyeran este tipo de cosas ya, porque a ellos les interesaba más como temas reales, temas de la vida cotidiana y cosas por el estilo. Y aquí es cuando me digo, es que quizás las personas que se abocan hacia ese pensamiento es que no han volteado a ver otro tipo de lecturas, ¿no? O se casan solo con ciertos autores, con ciertas cosas divergentes, y no se abren a investigar sobre otras cosas, porque por ejemplo, siento que es un autor muy nuevo, digo, sé que sé que dijiste que lo leíste cuando eras jovencita, pero me refiero a, pues, es del siglo XXI, no tiene como no es Sí, muy viejo en ese sentido. Y bueno, sí, sí, sí. Estoy viendo los datos y la novela salió en 2006. Esa fue la primera versión. Y sí, y ahora que mencionas, porque yo tengo a Javier Malpica y tengo un libro también de Antonio Malpica que pues es para uh-huh, adolescentes. Ese sí es más como de terror, fantasía, monstruos, ¿no? Está muy bueno, se llama Siete esqueletos decapitados, que de hecho es una saga, El lado oscuro se llama, que de hecho es muy brutal. Bueno, al inicio, ¿no? Ya cuando se empieza a desvelar el misterio, pues como que está más tranquilo el asunto, ¿no? Pero es muy brutal al inicio porque se enfoca mucho en la violencia dentro de la Ciudad de uh-huh, México, ¿no? De hecho la novela empieza con la, sí, ¿no? Con la perpetradora, el perpetrador, no me acuerdo qué es.
Sí, bueno, con el criminal que está entregando el paquete de lo que es el esqueleto de un niño a su familia, ¿no? Es esa primera parte es horrible. Horrible. Porque menciona todo, se queda ahí hasta que la familia encuentra el paquete. Entonces es capaz de ver las reacciones de la familia. Sí, está horrible. Está Sí, horrible. pero bueno, pues aquí se demuestra que hay temas reales y de la vida cotidiana que justo se pueden retomar en las literaturas para público joven, ¿no? Joven, sí, definitivamente. Pues bueno, yo les recomiendo. Hasta el viento puede cambiar de piel, de ediciones SM, por si alguien gusta, para que lo lean por su cuenta. Sí, pues vamos ya a platicar sobre los 3 cuentos, bueno, sobre los 2 cuentos y la novela, ¿no? ¿Les parece? En relación con el top, digo, porque nos podemos ir por varias vertientes en cualquiera, pero bueno, el que interesa hoy es Exacto. pues algo que yo encontré es que, bueno, como de común de los 3, es que siempre remite, ¿no? Es decir, siempre tiene esta capacidad de viajar en el tiempo, tanto en el pasado como en el presente y al futuro, ¿no? Digamos de una manera, narrados de diferentes formas. En el caso de Karnaki, pues hablando de un tiempo real, realmente con poder, ¿no? Personificado. Uh-huh. En el caso de Warlock y Mio, creo que es más como una voz o como no sé, un algo que no se alcanza a describir físicamente, pero que remite a cosas. Algo que no les leí, pero mezcla mucho, Gabriel García Márquez en este cuento mezcla mucho los olores, que es algo que también dice Juan Rulfo, bueno, que dice Warlock, que dice Juan Rulfo, ¿no? En mi caso, dice algo como, ella volvió muchos años después. Había transcurrido tanto tiempo que el olor almizcle del cuarto se había confundido con el olor del polvo, con el seco y minúsculo tufo de los insectos. Yo estaba solo en la casa, sentado en el rincón, esperando, y había aprendido a distinguir el rumor de la madera en descomposición. Entonces fue cuando ella vino. Se había parado en la puerta con una maleta en la mano, un sombrero verde y el mismo saquito de algodón. Bla, bla, bla. Pero a pesar de eso, a pesar de la telaraña y el polvo del brusco arrepentimiento del grillo y de la nueva edad de la recién llegada, yo reconocí en ella a la niña que en aquella tormentosa tarde de agosto me acompañó a coger nidos en el establo. Y bueno, hablo más, ¿no? Pero en general está eso, ¿no? El olor del pasado se puede mezclar con el del presente, pero siempre llega algo que puede romper esa barrera. Uh-huh. Sí, bueno, en el caso de mi cuento, lo que me llama la atención del aire o el viento en este caso es esa, digamos, ambivalencia, si pudiéramos decirlo así, de, de que te acerca y te aleja las cosas. Estamos en una superficie muy inhóspita y en donde el calor es lo que prevalece, pero el aire no te trae las nubes, no las acerca para que te den agua, sino que en la narración te menciona cómo se las lleva, bueno, las aleja, las empuja hacia otro lado, pero a la vez te trae el ruido de los perros y también el olor de las personas. Entonces tenemos esas dos partes, ¿no? O sea, es como que te acerca hacia algo prometido, hacia algo donde vas a poder recuperar, pues digamos, el contacto humano y demás ruidos. Digamos, te vas a sentir cubierto por algo relativamente conocido, pero que tampoco te permite, digamos, estar cobijado por una sombra que es la que te dan las nubes, ¿no? O sea, tenemos esas dos partes, estás justo en el medio de entre lo que va a pasar
y de lo que no está pasando porque se te va de las manos de tu entorno, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención esa parte porque recalca mucho eso, ¿no? O sea, que puede ser tanto como, por un lado, algo que te acerca, te remite y algo que te aleja y Sí, se puede relacionar te con mantiene Karnaki, ¿no? fuera Que igual, de algo de que igual quisiera, forma ¿no? te aleja y te protege, en el caso de las mujeres. Sí, también Ujú. ahorita que hablaban de los olores y eso, en este caso, bueno, en el caso de esta historia, siento que no hay tanto esa transmisión como de olores y ruido, pero lo que sí hay es como sensaciones. O sea, por ejemplo, porque ella, como Ivonne tiene esta conexión con el viento como tal, bueno, viene por dos vertientes, ¿no? Por un lado, pues su conexión con el viento y por dónde está, ¿no? Esa ya está en el desierto. Entonces sí, menciona mucho el calor, el sol abrasador, que pues van por la calle y andan buscando la sombrita. Entonces, resulta curioso que normalmente los otros vientos, los del sur, los del este y los del oeste, son los que traen como que la frescura, ¿no? Los refrescan y demás. Pero cuando viene el viento del norte en las noches, ella siente mucho calor. O sea, no solo se pone roja, 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 sino que siente mucho calor. Empieza a sudar, ella hasta menciona cómo se ve como si estuviera sangrando por la piel, ¿no? O sea, ese punto llega. Y pues la incomoda, ¿no? Le da fiebre. Entonces, me resulta muy curioso que pues, no solo transmite olores, sino que también transmite sensaciones, ¿no? Como justo en el cuento también de Warlock, ¿no? Que dice el olor de gente que parece esperanza o algo así decía el cuento, ¿no? Me pareció con sabor a esperanza, creo. Me pareció muy bonito en ese sentido de sensación, porque como tal la esperanza no es un olor, no es un sabor, pero es Sí. ese feeling que te... Ay, ya, muy gringa. Es esa sensación que transmite, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y es que precisamente creo que la esencia del viento, del aire, este elemento queda bastante, pues, sintetizada y explicada en estos ejemplos que hemos mencionado, porque precisamente, no sé, con el fuego y con el agua creo que nos llevamos bastante rato explicándolo, o sea, o sea, eran elementos Sí. complejos en varios sentidos y en varios niveles, ¿no? Pero en cambio, el viento, pues, creo que a pesar de que también tiene todas esas características, desde el ser creador y destructivo y transmisor de cosas, portador, pues es bastante como el viento, ¿no? Es liviano, es digerible, es fácil y entonces también nos muestra en estos casos literarios, pues todas esas variaciones que puede tener y significaciones, ¿no? O sea, ya vemos acá sentimientos, sensaciones, no sé, todo eso que representan me parece una forma bastante agradable y positiva pues de mostrar lo que es en esencia, Un buen su punto. esencia, valga la Tienes redundancia. razón. Bastante fácil. Hay algo en lo que yo llegué a la conclusión. Bueno, en lo que yo llegué a la conclusión cuando terminé de leer mi historia y pues, la empecé como que a medio analizar. Fue con esto de que normalmente el viento se le relaciona con, bueno, el viento en los sueños se relaciona con que va a ocurrir algo importante, ¿no? Porque la primera vez, bueno, cuando desaparece la primera mujer que pues termina siendo el espíritu del viento, ¿no? Ella no está despierta cuando se la lleva, ¿no? Entre comillas. Pero sí recuerda que en sueños se sentía muy caliente, se sentía roja en ese momento, ¿no? Entonces, al final, pues cuando resulta que todo el mundo trata el acontecimiento como si fuera un sueño, no sé, a mí me hizo preguntarme si no fue todo un sueño premonitorio que todo el pueblo tuvo y que de alguna manera los influenció para cambiar, ¿no? O sea, como que el viento vino a dejarles este sueño colectivo a todos. No sé, fue un delirio que me dio después de leer la historia y de
empecé a ver lo del viento, ¿no? El simbolismo, ¿no? Sería muy loco. Pues comparto, sí, lo que dices. Esos, pues, elementos que se presentan de repente en los sueños, bueno, ya metiéndonos más con la parte esotérica y con esas cosas, pues siempre nos dan una especie de visión, bueno, le podemos dar una interpretación de lo que podríamos esperar y lo que no, y en este caso, pues, hablando como un poco más alejados nosotros de la experiencia, porque precisamente es una narración literaria, pues podemos, bueno, tenemos más chance a poder interpretarlo de algunas formas, ¿no? La Mira, no iba tuya muy se me hace alejado bastante entonces. acertada. Sí, no sé. Me resulta muy interesante que haya sido un sueño. Aparte porque en ese caso Yvonne se convierte como en la mensajera del espíritu, ¿no? O sea, no, está unida al espíritu desde el nacimiento, ¿no? Pues al final de cuentas ella fue la que le dio la vida. Y pues, no, o sea, ella misma como narradora de la novela, Sí. ella es la que lleva consigo el mensaje para que todos los lectores lo puedan entender, ¿no? Sí, en tu cuento, igual que el mío, podemos pensarlo así como una especie de mensajero de transmisión, pero me gusta también el de Carmila, porque, no sé, ahí no solo es como que mensajero, sino que el aire es una especie de vehículo, de forma en la que se transmite todavía la propia esencia Sí, creo que en de la en persona, su por así cuento decirlo. como que se hace más claro que el viento es el hálito, ¿no? De la vida, o sea, es espíritu y es viento así, unido tal cual. Sí, algo que Ujú. pues quizás como que no mencionamos tan a fondo cuando estábamos definiéndolos, es que en en libros de espiritualidad y de esoterismo y ese tipo de vertientes, eh, podemos encontrar que los vientos también tienen significados en los 4 puntos cardinales. Por ejemplo, el viento del norte representa, como tú decías, ¿no? Este viento clarificador o refrescante y al mismo tiempo profético, según algunos Mm, fragmentos bíblicos, que en realidad recordemos que no es porque seamos como creyentes o algo por el estilo, sino que siempre estamos llenos de toda esta cultura, pues sí, mística, de alguna manera, aunque no seamos creyentes, pero pues bueno, el viento del norte ahuyenta la lluvia, sí. es decir, puede ahuyentar tormentas, puede, este, pues alejar, en este caso lo que hizo el viento del norte con Yvonne, ¿no? Ujú. Igual el viento, y que además tienen nombres, la verdad no me acuerdo precisamente cómo se llama cada viento, pero tienen nombres distintos. Incluso hay poemas, creo que Rubén Darío Sí, tiene poemas de los vientos y cosas por el estilo. Pero sí, es que también sería importante considerar como esta simbología que tiene los puntos cardinales con el viento. sí, la verdad no me metí tanto ya a averiguar lo de los puntos cardinales. Quise ver si como en la visión prehispánica existe algo parecido, ¿no? ¿Qué digo? Sí existe, pero no tan, bueno, yo no encontré que estuviera tan relacionado, por ejemplo, con los puntos cardinales o Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? pues, bueno, No sí, sé, quizá mejor podemos poner buscar. también que para los griegos cada uno de los puntos cardinales tenía un viento y cada uno, pues su nombre, ¿no? Eran Bóreas, Ujú. Céfiro, Noto y Oiro, bueno, Euro. Y pues sí, básicamente cada uno Sí. tenía su importancia dentro de, bueno, más bien una función, ¿no? Pero sinceramente no recuerdo mucho de eso, Ujú. para que les miento. Sí, no, pues yo Sí, tampoco. se me fue el pex de eso, ¿eh? No, Bueno, pero no es así como que imperante que lo supiéramos, simplemente pues tener como esas reminiscencias, ¿no? Tenerlas presentes para poder hacer una interpretación y cosas por el estilo, que tampoco es como que, necesitamos hacerlo. Pero sí, es decir, estos,
Estos cuentos lo que nos quieren decir es que están relacionados con el fluir en el tiempo, con el cómo pueden cambiar cosas sin, ¿cómo decirlo? Sí, si tenemos una perspectiva cercana o lejana, ¿no? O sea, si te llega el olor del pueblo en el cuento de Warlock, tú puedes decir, ah, ya voy a llegar. Y bueno, Sí. eso me gusta mucho, ¿no? Porque creo que es uno de los recursos que maneja Rulfo. En las descripciones que hace, y en este caso, pues ocupando el propio viento, pues realmente te hace pensar en cómo te metes en el cuento y te hace pensar, ok, ya se escuchan los perros y te imaginas tú perros, ¿no? Así como, ¿cómo sería el ladrido en esa zona? Y si consideras que está lejano, pues eso ya cambia, ¿no? También es como, ok, no los oigo claro, sino los debo de escuchar como con una especie de eco, como un rumor, ¿no? Y en el caso de cómo transmite la idea de la comida, o en este caso de la sociedad, de los humanos, es como cuando vas caminando y no sé, faltan 2 cuadras, una cuadra para la panadería, y de repente te llega el olor a pan así, que está recién hecho, y es como, ufas, o sea, me encantan esas sensaciones que produce, ¿no? Sí, rayos. Terminando este episodio me voy a ir a comer un pan. No es verdad, pero unos por pancito. Pero sí pues les recomendamos estos relatos que nosotros leímos. En realidad es lo que siempre hemos tratado de hacer para ustedes, ¿no? Recomendarles lecturas que aunque pues a lo mejor a veces las spoileamos un poquitín, pero pues es para despertarles ese interés. Yo sé que muchos dicen que Gabo y Rulfo se parecen, bueno, que no, más bien que Gabo tomó muchos elementos de Rulfo, pero en realidad créanme que pues yo que soy fan de Gabo y que he leído varias veces a Juan Rulfo porque pues lo tenemos que hacer porque es Juan Rulfo, es verdad que tienen elementos, que Gabo tomó elementos porque pues bueno, cuando vino a México llegó a tomar clases también, entró a conferencias y cosas por el estilo, y admiraba mucho a Juan Rulfo. Y ya otra vez, ya les dije que échense un shot cada que hable de Gabo, van a terminar, pero sí, es verdad que tienen elementos que se parecen, pero léanlos y quítense como esas telarañas que puedan llegar a tener respecto a algunos autores. También, sí, autores que a lo mejor no les gustan porque son tal o cual aburridos, pues a lo mejor con cierto texto no la hicieron, no les resultó interesante, pero inténtelo con otros, no sé. Bueno, pero sí, Salió la defensora. Cada uno, o sea, muchos dicen que sí se parecen, que uno tomó del otro y así, pero cada uno tiene su estilo y su forma de aportar y, o sea, la verdad sí tienen aportaciones bastante grandes y buenas para la literatura en general, o sea, no solamente la hispánica. Pues ya sabes, nihil novum sub sole, como tú siempre dices, eso no es miel. Con sus latinajos, pero sí, esa es la idea. Me encantan los latinajos, como tú dices, pero esa es la que más dices tú. Sí, pero yo la digo en español. Nada nuevo bajo el sol. No seas mentirosa, Carmila. Pues no la digo en latín porque no sé pronunciarlo correctamente, pero sí, siempre he pensado que en realidad no es como que ya nos hayan dicho algo, o sea, no es como que, ay, no me dicen nada nuevo, sino que la forma en la que lo dices es lo que importa y lo que debería de... Bueno, creo que no está de más mencionar lo de los 4 Pero mira, vientos para los griegos, ¿no? Era Bóreas, era el viento del norte y estaba asociado con el frío invernal, perdón. Mientras que Céfiro es el viento del oeste y este se asociaba con la primavera, y Noto, que era el viento del sur, se asociaba con verano y otoño, mientras que Euro, como quieran la pronunciación, era el viento del este y este se asociaba con, pues,
con la destrucción. Pues sí, solamente un repaso rápido, así muy superficial de lo que fue para los griegos el viento, ¿no? Pero Los vientos. Mira, vamos como el viento, saltando de tema en tema, fantástico. Sí, son epifanías en lo que uno está pensando en algo, de repente, wow, ¿qué pasó? Y te repasas, regresas al otro tema, lo abordas y así, no sé. Asumo que es la hora, el Me falta calor y tomarme el mis hambre. pastillas. No sé ustedes. No estoy en mood. No, bueno. Aclaro, tengo receta para Correcto. eso. Hacía más sospechoso, muchachito. pues sí. Podríamos seguir platicando de muchas cosas que nos pueden surgir de estos cuentos, pero pues, creo que ya llegamos a la hora de programa, Pero ya es la hora de despedirnos. sí. Ah, sí, otra cosa que se me estaba olvidando mencionar respecto al cuento, como respecto a mi cuento, es este halo doméstico que emite, ¿no? O sea, en el de ustedes son como vientos o aires externos, exteriores, de un pueblo tal cual y así. Pero aquí, en especial, o sea, entra por la ventana y se queda en la casa. Entonces, todo va haciendo como, pues sí, como dando esa especie de, enmarcándote en el hogar, que es algo que tiene mucho Gabriel García Márquez, ¿no? Es un buen punto, no me había dado Pues sí. cuenta. Pues es que creo que desde la idea de, cuando dice, por ejemplo, lo de que es una mecedora, me parece, ¿no? Ujú, más O bien, sea, eso ya bueno, a mi parecer, eso ya te hace sentir como que en casa, ¿no? En un lugar, pues, privado, y qué más privado que el propio hogar, ¿no? Entonces, pues precisamente esa idea, ¿no? De movimiento en una silla, estar ahí, me hace pensar en eso. Cierto, cierto. Bueno, pues como decía Carmila, creo que nos podemos extender un poco más con esto. Karnaki creo que tiene ganas, pero igual tiene hambre, ¿no es cierto? Eh, No estás muy pues, lejos de la no, realidad. pero sí creo que es hora de despedir el episodio. Muchas gracias que nos escuchen. Ya saben, seguir nuestras cuentas, Twitter, Instagram, Facebook. Estamos como @círculofrankie y en nuestros canales de Spotify, YouTube o de las diversas plataformas para podcast desde la que nos escuchen. Pues ya saben, también síganos. sí, y así. Nos están viendo, pero le dicen manita arriba. Déjenos sus comentarios, si les gusta, sus corazones, lo que quieran. Sí. Bueno, pues, adiós. Adiós. Nos vemos después. Nos escuchamos después. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense. Hasta luego.